sexismo, el clasismo, más que revertirlo. En el caso, ¿no es cierto?, que nos motiva a estudiar, investigar, escribir y estar en esta sala, es porque creemos que los esencialismos y naturalizaciones que se hacen en nombre de los marcadores de identidad son usadas para acciones que desembocan en discriminación. Sin ninguna duda es que tenemos una mayor probabilidad de resistir el racismo, la homofobia, el sexismo, si la diferencia es entendida como discursiva más que natural, como también señalan algunas de las autoras. En este caso, aprender y enseñar sobre cómo se produce el racismo y el sexismo, por ejemplo, produce otro tipo de conciencia que transforma las representaciones del mundo social, lo que para algunos puede ser complejo, porque desordena aquello que se cree funciona muy bien, pero para otros constituyen expresiones institucionales para lograr lo que se puede denominar justicia social. Por lo tanto, lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, es que el problema puede ser mayor aún, y perdón por plantearlo así, pero si dejamos de pensar que los estudiantes de diferentes contextos o con diferentes habilidades están aprendiendo de manera diferente, y avanzamos a entender que el problema es que todos y todas las estudiantes están aprendiendo formas que perpetúan sistemas de razonamiento naturalizadores de identidades, comunidades y relaciones, es donde nos estamos moviendo en otro escenario para producir otras preguntas de investigación. Sin alguna duda, sin duda alguna, que estos temas son complejos por la variedad de sus aproximaciones, como también por los efectos que tiene el optar por una u otra versión de qué nos imaginamos como diferencia en la escuela. Nuestra forma de imaginarnos la diversidad está en directa relación con nuestras acciones, cosa que en el campo de la educación tiene consecuencias críticas. Por lo tanto, los cambios en la educación no ocurren solamente a través de la legislación o el desarrollo de políticas, más bien ocurren cuando se cuestionan las formas de razonar las diferencias y los órdenes jerárquicos a través de los cuales le damos sentido a la vida en la escuela. Muchas gracias. Le agradecemos profundamente a Claudia por estas palabras que nos ayudan a seguir dialogando y pensando. Como les decía, vamos a seguir al tiro enseguida con una mesa redonda con 3 autoras del libro que les pedimos algo en particular. Les pedimos no que nos volvieran a contar lo que ustedes ya leyeron o van a leer en los capítulos, sino más bien que nos contaran qué es lo que siguen pensando. Los autores, fíjense ustedes que les pasa algo bien particular, ¿no? Es que escriben un texto, al poquito rato ya están pensando en lo que no les gustó, lo que deberían haber dicho de otra manera, la referencia que deberían haber incluido. Miro la Neva en particular porque ella es especialista en eso, nunca está conforme con sus textos, salvo algunos, quizás nos puede contar algunos, pero quisimos aprovechar que ustedes iban a estar aquí y que probablemente van a leer esos textos y ustedes sí se van a hacer su propia opinión sobre los textos, pero también que sigan dialogando con los autores o con las autoras en este caso, que en el proceso del grupo de seguir pensando estos temas y al cual Claudia nos acaba de invitar y de mostrar muchos elementos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una mesa redonda en que cada una, Catherine Strasser, María Rosa Lisi y Neva Milicic, les pido que se sienten acá a la mesa. Cada una nos va a contar algunas ideas que están desarrollando, que quisieron compartir con nosotros en torno a estos temas, y en las cuales evidentemente se quieren ir intercalando diálogos ya con lo que ha sido la conversación de la mañana, tanto la presentación de Isidora como la de Claudia, y también los comentarios de la mañana, y luego vamos a tener un tiempo relativamente largo, tranquilo, para abrir preguntas, comentarios, reacciones, y con eso ya vamos a ir cerrando este seminario. Nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Alguien quiere empezar? ¿La Nea dijo? Bueno, creo que no es necesario en este país y en América Latina presentar a Neva Milicic, así que las dejo con su presentación que quiso llamar así rápidamente y sin ninguna duda, neurodiversidad en el aula. Gracias, Neva. Bueno, será. La verdad es que no teníamos un acuerdo explícito acerca de quién empezaba.
pero no me preocupa el empezar. Ustedes verán que la diversidad es todo un tema. Cuando nos pusimos de acuerdo en la mesa redonda, el director de área dice, tenemos que homogeneizar la presentación. Y dije, ¿cómo? En un libro de educación y diversidad, homogeneizar no es la palabra. Entonces decidimos que cada uno iba a ver, como después de leer el libro, qué quería comunicar a los que se tomaban la molestia de asistir a este seminario, que además es una manera diversa de presentar el libro, ¿no? Normalmente se presenta el libro brevemente, hay un cóctel, nosotros dijimos, no, en realidad aquí el tema no es el libro, el tema es el tema. El tema es la educación y la diversidad. El libro obviamente no da respuesta a la complejidad del tema, simplemente es el razonamiento que un grupo de personas ha venido haciendo por algunas décadas acerca del tema de la diversidad. Y por supuesto que hay tremendas omisiones, tremendas, ¿no? Una de esas es la que tiene que ver con las etnias, porque las personas se nos bajaron a última hora y tuvimos que decidir si lo incluíamos o no lo incluíamos, y optimistamente dijimos va a haber una segunda edición y ahí incluiremos lo que nos falta. Y sin embargo, leyendo el libro ahora y leyendo literatura nueva, que me apartaron la Pilar Álamos, que nos ayudó mucho en el libro, y ahí uno muestra cómo los profesores podemos aprender enormemente de los alumnos y de los estudiantes y del contacto, ¿no? Y que la relación es mucho más horizontal que lo que nosotros quisiéramos imaginar. Un libro que se llama El poder de la neurodiversidad, que es de Armstrong y que plantea que el concepto de neurodiversidad que viene trabajándose hace 10 años se contrapone a lo que es lo neurotípico, que tiene que ver con el promedio. Y parte diciendo, en alguna parte del libro, no parte, bastante al final, dice en realidad hay 660 enfermedades neurológicas. 660, ¿se dan cuenta? Qué brutalidad. Pero lo que parte diciendo más centralmente es que todos somos diferentes. Título que yo le había puesto, como tú dices, a un libro hace como 3 décadas, cuando no tenía ni idea que algún día iba a hablar de diversidad. Pero a mí me parecía que era terrible que el sistema escolar excluyera en ese tiempo que hablábamos de integración, y un libro como orientado a incluir los niños con necesidades educativas especiales, y que todos éramos diferentes. Y me parecía tan increíble que pensaba yo, si existe el buen Dios o quien fuera, hizo tanto empeño para que todos fuéramos distintos, y qué afán de homogeneizar y de uniformar. Porque qué cosa más aburrida que la uniformidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay algo aquí, y esto, lo que él plantea es que como cada persona es diferente, cada persona necesita un nicho ecológico distinto. Así como los castores necesitan vivir en los ríos, los conejos en las madrigueras, los seres humanos, cada uno de nosotros, es mucho más diferente de lo que son las especies entre sí. Y en estas diferencias nosotros necesitamos, para desarrollarnos bien, para desarrollarnos estupendamente bien, construirnos un nicho ecológico que sea distinto. Porque eso es lo que nos hace sentirnos bien. Y entonces, si yo pienso en mi casa, en la de la Lidia, en las que conozco, y la forma en que vivimos, uno ve que nuestros nichos ecológicos son distintos, ¿no es cierto? A Isidora le gusta irse a Chiloé y trabajar con los chilotes, a otros les gusta trabajar, otros somos más aficionados a coleccionar libros, en fin, cada uno va armando su nicho ecológico, ¿no es cierto? Y este concepto me pareció súper interesante, que se afianza en una idea también de Deutsch, Norman Deutsch, que tiene un libro bien interesante sobre que el cerebro se cambia a sí mismo, en el que plantea que el cerebro debería venir con un manual de instrucción para manejar uno lo mejor posible su inteligencia, ¿no? Y en realidad hay horas en que uno funciona mejor, horas en que uno funciona peor, gente con la que se relaciona que te resulta nutritiva, gente que te resulta enormemente tóxica, en fin, tenemos como diferencias tan marcadas. Y claro, así como se plantea que uno tiene que construir su nicho ecológico, uno dice, claro, también hay nichos ecológicos que tienen que ver con las diferencias, que hay algunas diferencias que son grupales, con las cuales nos podemos agrupar, pero en realidad no son diferencias, son semejanzas. ¿Ya?
sea, yo me entiendo bien con alguna gente porque tenemos semejanza, más que porque tenemos diferencia. Y el enfoque educativo, centrado en la fortaleza, más que en la compensación de los déficits. O sea, si pudiéramos mirar las fortalezas de las personas, entre comillas que las llamamos deficitarias, eso que decía Isidora, cuánto mejor oye alguien que no ve, ¿no? Cuánto mejor músico puede ser. Y este señor Armstrong plantea, por ejemplo, que la gente se busca su nicho ecológico, y en el Silicon Valley hay muchas más personas con Asperger que en ninguna parte. Y en California hay muchas más personas que tienen que ver con las psicologías alternativas que en otros lados. O sea, cada uno anda buscando armar su nicho ecológico. Sin embargo, pretendemos que la escuela sea un nicho ecológico para todos. Y no miramos las fortalezas. Siempre cuando miramos las diferencias, vamos mirando las debilidades y buscando cómo compensar las debilidades. Si pudiéramos hacer como un cambio de paradigma a una orientación a buscar la fortaleza, estoy pensando en un modelo japonés que se llama Cambio Valiente, que trata de organizar las escuelas en 5 ramos obligatorios y todo lo demás es electivo, para que la gente haga lo que quiera hacer, lo que es bueno para hacer, lo que le interesa hacer. Y lo que sí hacen es que tienen que leer 52 libros al año, 1 a la semana. Pero ahí decía este Armstrong, que era bien simpático, decía, imagínense que o sea, lo que es deseable en la educación tiene mucho que ver con las concepciones que hay detrás. Entonces, imagínense que se descubre que entre ser buen lector y el cáncer hay una alta asociación. Entonces, toda la tarea de la escuela y de la familia sería hacer cómo lograr que los alumnos leyeran menos. Y había un libro que se llamara 24 maneras de convertir a su hijo en un disléxico. Cosa que no vaya a caer en la tentación de leer. Entonces, esta mirada sobre la fortaleza, esta posibilidad de hacer electivos, esta posibilidad de que los niños tengan espacios para desarrollar y mostrar su individualidad desde lo positivo, está bien ligado al tema del aprendizaje socioemocional, ¿no? El aprendizaje socioemocional, porque en los vínculos más profundos tú muestras lo que realmente eres, lo que realmente te importa. O sea, yo parto con mis pacientes haciéndole, y creo que el profesor debería partir con eso, y nómbrame 10 cosas que te encantan, te gustan, desde los porotos granados hasta leer el Quijote, y 10 cosas que te cargan, ¿no? Desde la matemática o hacer gimnasia, da lo mismo. Porque eso te da un sustrato de los intereses de lo que la gente tiene, pero también de lo que la gente sabe hacer, porque a uno le interesa, uno habitualmente le ha dedicado tiempo y lo hace razonablemente bien. Entonces, en esta conexión como más emocional, poder darle en la institución escolar nichos ecológicos para el desarrollo de la fortaleza, no solamente para la compensación de los déficits. Ahora, por ejemplo, esto no está, porque no lo había leído. Si lo hubiera leído, lo habría puesto. O sea, en el libro no hay muchas cosas. Lo que hay muchas cosas que no hay. Y es súper bueno que no estén. Si ningún libro puede ser la respuesta ni la panacea universal a todas las cosas, sin embargo, los libros tienen que escribirse porque hay un registro histórico que va mostrando cómo evolucionan las ideas, cómo se va aportando cosas nuevas, y esto nos obliga como a pensar, a reflexionar, a discutir. Y yo diría que un esquema fundamental es pensar en esto de la neurodiversidad, en cómo cada cual tiene que encontrar sus espacios, cómo mirar las fortalezas y cómo mirar las fortalezas del niño, pero también las fortalezas de su familia, y reconocer estas fortalezas que van a mejorar muchísimo los vínculos. Me estaba acordando, para que se vayan con algunas cosas prácticas, porque yo encuentro que lo práctico es lo mejor, ¿eh? Hay un libro maravilloso de Boyle, el autor del Pijama Raya, que escribió el increíble caso de Jeremy Brooks, creo que se llama, que es un niño que nace diferente, en una familia asquerosamente normal, en que el papá era normal, la mamá era normal, los hermanos eran normales, y la pretensión de normalidad impregnaba a la familia como deseabilidad cultural, ¿ya?
nace diferente y que no regula la ley de gravedad, no se adecua a la ley de gravedad, entonces se va para el techo, ¿no? Entonces tienen que mantenerlo, pero la vergüenza de los papás, la dificultad de aceptación de la diferencia, después la necesidad de aceptación de la diferencia en los contextos escolares, cómo lo aprisionan, cómo lo maltratan y cómo finalmente las personas que lo logran acoger y logran desarrollar son los diferentes. Por ejemplo, una pareja lesbiana, ¿no?, que lo logra acoger. Es un libro maravilloso, de una sutileza que uno dice, ese libro debería ser obligatorio en tercero y cuarto medio. Para hablar de la diferencia, porque el aprendizaje emocional y percibir que todos somos diferentes es un aprendizaje emocional, no es un aprendizaje cognitivo. Y el aprendizaje emocional es siempre, por definición, experiencial. No es puramente cognitivo. O sea, ese libro yo se lo recomiendo. Me acordaba de un paciente mío que ayer estaba desesperado porque tenía que leer el Quijote completo y ya se había leído el Cid Campeador, que a mí me encanta. De hecho, mis hijas se llaman Doña Jimena y Doña Sol. Pero la verdad es que dice uno, a lo mejor deberían leer otras cosas. Deberían poder elegir los libros que leer. Pero este, por ejemplo, yo lo pondría como obligatorio. Y lo pondría como obligatorio a los educadores diferenciales, porque es importante plantearse cómo se vive la diferencia. Y me acordaba de una película hindú que también trata el tema de la diferencia de un niño disléxico y cómo es mal manejado en una escuela y cómo es bien manejado en una escuela, viendo exactamente el enfoque de las fortalezas. Una película que se llama Taare, T-A-A-R-E, Samen Par. Bájela, se baja en YouTube gratis. Creo que debe ser una película realmente a discutir en el contexto escolar y que es importante difundir, porque está excelentemente bien tratado cómo manejan los directores a los padres y cómo manejan a los niños en una escuela especial. Y esto quiero decirme que en realidad uno tiene que hacer para poder ayudar a que la diversidad camine. Hay que tener herramientas, hay que tener teoría, porque las teorías orientan mucho la acción, pero hay que tener metodología, hay que tener práctica, hay que tener herramientas. Tenemos cosas insuficientes, tenemos que compartir, tenemos que ser más generosos en compartir mecanismos de contención, lo que vamos leyendo, lo que vamos haciendo. Yo la verdad es que intento a través de mis columnas de la Ya, cada vez que leo algo que me interesa, poner la referencia concreta, exacta, de tal manera que todo el que quiera bajar la película, leer el libro, pueda ir a la fuente original y no al mal extracto que yo pueda hacer de una información. Así que todos somos diferentes, todos somos neurodiversos. Lo neurotípico es una falacia, no existe, es como tratar de buscar el promedio entre el 0 y el infinito. ¿Cuál sería el número promedio entre el 0 y el infinito? No sabemos. Es una tarea muy difícil. Todos los promedios son falsos, ¿no es cierto? No sé, creo que Nicanor Parra decía, yo me comí 2 panes, tú te comiste ningún pan, entonces hemos comido un pan. Bueno, así es la distribución de la riqueza, así es la distribución de la riqueza. Lo neurotípico no existe. ¿Qué espacio le damos para que cada uno desarrolle su nicho ecológico, para que su fortaleza crezca y florezcan en la mayor libertad posible? Muchas gracias. Mire, la NEA tiene estas habilidades de hacer que la gente se ponga de acuerdo. Que Katy y María Rosa se coordinaron, y entonces sigue María Rosa Lisi, que nos va a hablar de la paradoja de la integración. Buenos días. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Tal como se pone a lo largo del texto y tal como hemos escuchado hasta acá esta mañana, la diversidad es en mayor o menor grado una característica de todos los contextos educativos, una característica que existe, pero también una característica que se construye al interior de los sistemas educativos. Y las culturas escolares, también como hemos visto hasta acá, tienden más bien a etiquetar, a considerarlo una dificultad o un problema más que
una potencial riqueza o una oportunidad. Y de alguna u otra forma, los sistemas escolares tienden a etiquetar a algunos grupos de alumnos que por algún motivo son considerados diferentes. Me voy a referir aquí al tema de la integración escolar o la inclusión educativa, centrándome en el caso de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Y por una parte quiero intentar mostrar algunas de las paradojas que existen en relación a la integración escolar o a la forma, al menos, en que se está implementando la integración escolar hoy en día, y también presentar algunas pistas para abordar los desafíos que conlleva pensar en una verdadera inclusión educativa para todos los estudiantes. Yo me volví a dar una lectura transversal del texto mientras pensaba en este tema de las paradojas de la integración y de cómo avanzar a crear culturas más inclusivas dentro de los contextos escolares, y también fui encontrando algunas pistas que no las había pensado así antes en algunos de los textos de los capítulos que podrían ayudarnos a pensar y seguir pensando y reflexionando acerca de cómo avanzar en este tema. Si bien el concepto de inclusión educativa de alguna manera ha desplazado al concepto de integración en las discusiones académicas acerca de estos temas, de la educación, particularmente de los estudiantes con necesidades educativas especiales, también es cierto que los cambios en el discurso oficial no siempre llevan emparejados cambios en las creencias o en las actitudes y en las mismas prácticas que tienen lugar dentro de los contextos educativos. Por otra parte, sabemos que en el sistema educacional chileno se sigue hablando de integración, es como un doble discurso. En todos los documentos legales y en las prácticas en las escuelas se habla de integración, aunque se dice al mismo tiempo que en realidad la integración no es lo deseable, sino que lo que se quiere es que las instituciones educativas se transformen en contextos inclusivos. Y por otra parte también la experiencia demuestra que los cambios en la terminología, que son muy frecuentes en educación, tampoco necesariamente aseguran que se produzcan cambios en las prácticas, ¿no es cierto? Y es por esto que cuando me quiero referir aquí y hablo de las paradojas de la integración, son porque lo que vemos hoy en día en las escuelas en realidad es integración entendida como que niños con necesidades educativas especiales estén juntos con niños sin necesidad educativa especial, ¿no es cierto?, en los mismos contextos. Y también porque pienso que si no se reflexiona a fondo respecto a las políticas educativas que se están implementando en esta línea y no tomamos las debidas precauciones para que esto no ocurra, las mismas paradojas que están presentes en la integración podrían también permear cualquier proceso que pretenda ser inclusivo respecto a todos los alumnos y alumnas. Aquí me voy a detener en el concepto de discapacidad, que es mi área de experticia, entendiendo que cuando hablamos de necesidades educativas especiales hablamos no solo de los niños que presentan alguna discapacidad, pero en las nuevas conceptualizaciones de la discapacidad se habla, ¿no es cierto?, de que la discapacidad está determinada en gran parte por las barreras a la participación que la persona encuentra en su entorno. Las barreras van desde aspectos como la infraestructura, y esas barreras son llamadas barreras tangibles, hasta aspectos como el conocimiento, las actitudes, las creencias que tienen los distintos actores, las que se denominan barreras intangibles. Y estas barreras intangibles, como ya hemos escuchado también un poco a lo largo de las otras presentaciones hoy día, suelen ser las más relevantes y a la vez las más difíciles de modificar. Por lo tanto, si pensamos en la discapacidad, y esto también sería aplicable a todo otro niño que esté evidenciando dificultades para aprender dentro del contexto educativo, si pensamos más bien no desde las características del niño, sino desde las características del contexto que opone, ¿no es cierto?, opone barreras para el aprendizaje, una institución sería más inclusiva en la medida en que dichas barreras se eliminen o se minimicen.
Pero una de las paradojas de la integración es que cuando la institución no está preparada para implementar adecuadamente esta política de integración escolar, los estudiantes pueden encontrarse en contextos que en vez de ponerles menos barreras a la participación, les imponen más barreras. Por lo tanto, el niño, si estamos hablando de un niño con discapacidad, por ejemplo, el niño sería más discapacitado en un contexto escolar que no derribar estas barreras que le impiden aprender, que en un contexto, por ejemplo, de educación especial. Y más específicamente, algunas barreras que podemos, algunas paradojas que podemos ver que están presentes en la escuela cuando hablamos de integración. En primer lugar, y esto ya lo mencionó de alguna manera Isidora, ¿qué puede ser más paradójico que referirse a un grupo de alumnos dentro de un curso como los alumnos de integración, cuando lo que se busca es que estén integrados, es decir, que sean parte del grupo curso? Más aún, la terminología que se usa hoy en las escuelas, que viene del decreto 170, hace una distinción más, y es distinguir alumnos con necesidades educativas especiales transitorias versus alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. Y esto ha llevado a que en las escuelas se hable de los niños transitorios y los niños permanentes. Así también en muchos establecimientos se refieren al aula de recursos como el aula de integración o la sala de integración, cuando es justamente el espacio donde los niños reciben una instrucción separados de su grupo curso. Esto lo vi el otro día en una escuela, en un liceo que tiene alumnos sordos integrados, y la sala de integración, y dice afuera, aula de integración, es el aula donde van los alumnos sordos con la profesora de sordos cuando no están con su grupo curso. Una situación también paradójica es la de la integración de los alumnos sordos cuando están en establecimientos educacionales donde nadie conoce la lengua de señas chilena, privándolos entonces de la posibilidad de adquirir esta lengua, de desarrollarla naturalmente, de poder tener una comunicación fluida con sus compañeros y con sus profesores, y de poder acceder al conocimiento a través de una lengua que les es propia y mucho más accesible que la lengua, que el castellano en el caso de los niños sordos en Chile. En ese caso entonces uno podría pensar que una escuela de sordos es un entorno mucho más inclusivo para los niños sordos que la escuela regular. También resulta paradójico, refiriéndome ahora a temas de evaluación, que el día que se aplique el CIMSE en los colegios, los alumnos con discapacidad intelectual se enfrentan a la prueba con todos sus compañeros, pero su prueba no se corrige, ya que los contenidos que se incluyen en esta no se corresponden con los objetivos que se han planteado para él o ella en su programa escolar. Bueno, eso serían algunas paradojas, uno podría encontrar muchas más. A continuación quisiera referirme, me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Cierto? Algunas condiciones que debieran darse en los contextos escolares para una plena participación de los niños y jóvenes que presentan alguna necesidad educativa especial. Necesidad educativa especial que se define, y esto es como se define, digamos, en la normativa de la educación especial, se define por que estos niños requerirían de la utilización de algunos recursos, ¿no es cierto?, ya sea recursos humanos, materiales, metodológicos, que son distintos a los que utiliza el docente normalmente en el aula de clases. ¿Cuáles serían algunas de las condiciones que tendrían que darse en estos contextos para que pudiéramos hablar de que estos niños están en un contexto en que no hay barreras o el colegio no les impone más barreras a su proceso de aprendizaje? Y esto es aplicable tanto a nivel de la educación preescolar, en todos los niveles del sistema educativo, incluida la educación superior, donde también sabemos que más y más alumnos con discapacidad específicamente han accedido a este nivel educativo. Uno de los aspectos que se han visto que aseguran una mayor
posibilidad de que una escuela sea un entorno inclusivo para todos tiene que ver con el liderazgo del director. Aquellos directores que tienen un liderazgo educativo potente, ¿no es cierto?, y que creen en la inclusión, y que creen y que asumen la responsabilidad de educar a todos los niños en ese establecimiento. Son prácticamente todos los estudios que hay sobre qué caracteriza a las escuelas inclusivas exitosas ponen énfasis en la figura del director. Otro tiene que ver con la capacitación de los docentes, y esto también ya ha salido aquí en algunas de las presentaciones. Y hay algo en relación a la capacitación docente, no solo en la formación inicial de los docentes, ¿no es cierto?, y en la capacitación de docentes en ejercicio. Es importante que los profesores se sientan con las competencias necesarias para trabajar en aulas donde hay alumnos con distintas necesidades educativas especiales, sino que hay un componente que tienen los países donde la inclusión ha sido más exitosa, y que es que la formación de profesores no va por dos carriles completamente distintos como va acá. Acá en Chile tenemos un sistema paralelo de formación de profesores de educación diferencial y de profesores de enseñanza básica o de educación de párvulos, ¿no es cierto?, que hace mucho más difícil después la necesaria colaboración entre estos profesionales dentro de la escuela. Algunos autores enfatizan que la inclusión requiere una cultura diferente en las escuelas, tema que también ha sido mencionado acá. Una cultura que respete y valore las diferencias, donde se cree que todos los alumnos pueden aprender y que el aprendizaje de esto es responsabilidad de todos, donde se valore el aprendizaje socioemocional y la colaboración, tanto como los logros académicos de los alumnos. Pero, ¿cómo avanzamos hacia esa cultura diferente? Yo creo que esa es la pregunta con que nos vamos también todos. Y un elemento importante que ha salido acá es que para que podamos avanzar hacia esa cultura diferente tenemos que reflexionar y revisar lo que estamos haciendo en todos los niveles del sistema educativo. Y algunas pistas que dan algunos de los autores del libro tienen que ver, por ejemplo, con la importancia del aprendizaje socioemocional en los entornos educativos para que los alumnos puedan aprender a no discriminar, aprender a ser no aceptadores, sino a valorar la diversidad. Hay una diferencia entre aceptar y tolerar la diversidad y valorarla. También el capítulo de herramientas tecnológicas, de las nuevas TICs, que el capítulo habla, y creo que incluso lo dice en el título, como las TICs para la educación especial. Sin embargo, las TICs son una herramienta fundamental para derribar muchas barreras que hacen que muchos aspectos de la discapacidad desaparezcan cuando se utilizan las herramientas tecnológicas adecuadas. Por lo tanto, tienen un valor muy importante para el trabajo con niños con necesidades educativas especiales, no solo en la educación especial, sino también en el aula regular. Por otra parte, el capítulo sobre evaluación, que apuntaría, ¿no es cierto?, a esa paradoja que mencionaba el ejemplo del CIMSE, nos muestra la importancia de desarrollar herramientas de evaluación adecuadas que permitan monitorear el aprendizaje de todos los estudiantes. Y ahí hay un tema pendiente. Todo niño que va a ser evaluado dentro del sistema educacional debiera ser evaluado con una prueba que sea adecuada, ¿no es cierto?, a medir aquello que se espera que él haya aprendido, ¿no es cierto?, durante ese año escolar. Por lo tanto, si el niño va a rendir, ese niño que rinde esa prueba CIMSE, que no solo no se corrige, eso es un problema, ¿no es cierto?, que no se corrija la prueba y que entonces no se pueda saber cuánto ha aprendido ese niño. El otro problema es que el niño se enfrenta a una prueba que obviamente lo único que va a generar es una gran frustración y desconcierto, porque no tiene nada que ver con lo que le están enseñando.
Otro aspecto a tomar en cuenta es la necesidad de una mayor oportunidad para reflexionar sobre las prácticas en los contextos educativos. Todos sabemos que el tiempo es un bien escaso en las escuelas, pero si no logramos de alguna manera que los profesores tengan más tiempo para reflexionar dentro de los contextos educativos, para trabajar colaborativamente entre ellos y otros profesionales de apoyo que están en las escuelas, y entre ellos y las familias de los alumnos, va a ser muy difícil avanzar hacia este cambio cultural que necesitamos. Voy a quedar ahí. Y en tercer lugar, gracias María Rosa, Catherine Strasser nos va a hablar de cómo apoyar las interacciones lingüísticas positivas en el hogar, también extendiendo su propio camino. Bueno, primero les voy a explicar por qué estoy haciendo yo aquí, porque los que leyeron el libro van a saber que, bueno, nuestro capítulo es un poco diverso, un poco distinto, creo que no decimos nunca la palabra diversidad. Bueno, yo creo que les voy a hablar un poco de la familia como fuente de diversidad, pero quiero explicarles que la razón que quizás las editoras pensaron que esto era relevante en este libro tiene que ver con una experiencia que yo tengo cuando hago clases, ¿no?, en la universidad sobre psicología del desarrollo y psicología de la educación, y llegamos a mostrar las correlaciones o las relaciones que hay entre nivel socioeconómico y aprendizaje, desarrollo, logros cognitivos. Y cómo el esfuerzo que es necesario hacer para explicar esa relación y justamente no naturalizar esa relación. Me acuerdo un poco de lo que hablaba Claudia, de cómo esencializamos y convertimos en naturales categorías que en verdad no son naturales, son construcciones y no son los